Abramos nuestras Biblias, hermano, a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, continuando el discurso del Señor Jesús en un retiro espiritual que él tuvo con sus discípulos, recuerden ustedes, horas antes de su aprehensión, hermano. Esto es importante que tomemos en cuenta, porque estamos previos, ¿no?, a recordar en la Semana Santa lo que ha sido la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Salvador. Así que este es el ambiente, hermano, previo a su juicio y su padecimiento, previo a ser aprendido, ¿no?, por las autoridades y llevado a juicio y condenado injustamente, obviamente, ¿no? Pero este es el ambiente, hermano. El Señor ha estado anunciando que en breve Él va a sufrir todo esto, ¿no? Y sus discípulos están muy desconsolados, ¿no? Sus corazones, dice que están muy turbados. Y el Señor trata de consolarlos, trata de alentarlos, ¿no? En el capítulo 14 sobre todo. Y entrando al capítulo 15, hermano, encontramos otro discurso acerca de quién es Jesucristo y cuál va a ser la relación que va a tener con ellos a partir de su ausencia. ¿Cómo se va a relacionar el Señor con sus discípulos y con todos los que creyeren en Él? Por el testimonio de ellos, ¿no? Eso tiene que ver con nosotros también. Así que en el discurso que vamos a empezar a ver del capítulo 15, yo le he titulado a los primeros 8 versículos, la realidad de la vida cristiana. Anótese, lo que les gusta siempre anotar, ¿no? La realidad de la vida cristiana. Esta sería, hermano, la nueva relación que va a tener Jesús con sus discípulos, lo que vamos a mirar en el capítulo 15. Pero para que nos situemos un poquito en el contexto, vamos a repasar en el capítulo 14 lo que el Señor les dijo acerca de esta realidad, acerca de esta nueva relación que iba a tener Jesús con sus discípulos. Dice en el capítulo 14, por ejemplo, el versículo 16. ¿Está conmigo? San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el 16: y yo rogaré al Padre y os dará, subraye, otro consolador. La palabra consolador aquí es paracleto, alguien a tu lado para apoyarte, para consolarte, para que esté con vosotros, dice, para siempre. ¿Quién es ese consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahora subraya esta nueva relación. En el futuro dice, y estará en, ya no solo con, pero estará en vosotros. Interesante, ¿no? A ver, mira el versículo 23. Sigue hablando de este consolador y dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahora subraya esto, note esto: y vendremos a Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo, pues, ¿no ve? A ver de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí lo mete al Padre. Ahora dice, hablando del Padre y Él, dice, y vendremos, ¿quién? A Él, ya, vendremos a Él. Pero, ¿quiénes van a venir a Él? Al creyente. El Consolador, ¿sí? Pero en el Consolador, ¿quién es más? ¿Sí? El Espíritu Santo es el Consolador. ¿Y quién más? El Padre. Aquí también dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, al objeto del amor del Padre y de Jesús, el creyente, los discípulos. Junto con el Consolador, el Espíritu Santo, también dice, vendremos a Él, yo y mi Padre. ¿Y qué dice? Subraye. ¿Qué dice? 23 al final.
¿A qué van a venir el Consolador y el Padre y el Hijo a él, al creyente? ¿Para qué? Para morar, para hacer morada, para hacer su habitación en él, en el creyente. Hermano, esta iba a ser la nueva relación de Jesucristo con sus discípulos. Por eso le dijo a él, ¿recuerdan? Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, que estará no solo con ustedes, sino en ustedes. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo se ha convertido en templo, en habitación, en la casa de Dios. Dios vive en nosotros, hermano. El Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. ¿No ve? En el momento de creer. Esta iba a ser la nueva relación de los discípulos con Jesús, hermano. Y claro que en el momento ellos no lo entendieron, pero ya pues, con la luz que tuvimos de los escritos del apóstol Pablo y la revelación del Espíritu Santo en cada uno de estos discípulos, hermano, realmente Dios vino a morar en el creyente. Y viene a morar en el creyente, en todo aquel que oye el Evangelio y cree en Jesucristo. Así que ¿quién es el que está en nosotros? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Vendremos, dice. No se olvide eso, hermano, subrayenlo para que no se olvide. 14:23. Juan 14:23. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, con el Padre, en el creyente. Entonces, el Consolador vendrá con el Padre y el Señor Jesús a vivir en cada creyente, hermano. ¿No es maravilloso? Hermano, es asombroso. Por eso donde usted vaya, hermano, no hay dónde esconderse. Dios está en todo aquel que en Él cree. ¿Me entienden? Ahora, en el capítulo 15, el Señor Jesús va a usar una metáfora, o sea, una figura, ¿no? De cosas objetivas que vemos. No encontré yo una planta en la casa, así que quería sacar un gafo. Tal vez de la rosa no podemos sacar. Pero, hermano, el Señor Jesús va a usar esta metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar esta realidad de la vida cristiana. Hermano, la realidad de la vida cristiana consiste en que Dios vive en usted, en nosotros, en la iglesia, en cada hijo suyo. Esta es la realidad, hermano, de la vida cristiana, que de repente muchos no hemos considerado tan seriamente. Por eso es que no somos tan comprometidos, ¿no? Tan ordenados y disciplinados en la vida cristiana. ¿Cómo nos cuesta cumplirle al Señor, no? Le cumplimos al trabajo marcando una tarjeta a la hora. Cumplimos con nuestro equipo, ¿no? Estando media hora antes por lo menos para calentar, porque el partido es a las 7 de la mañana, el primer partido. Que cumplimos. ¿Cómo somos comprometidos y somos ordenados en todo para las cosas seculares del mundo, hermano? Pero para Dios, es que aún no somos, hermanos, conscientes de la realidad en qué consiste la vida cristiana. Todavía estamos considerando la vida cristiana como una religión. Y Jesucristo, hermano, no es religión. Jesucristo es vida. El cristianismo es relación con Jesucristo. No es religión. Es una relación de la cual vamos a aprender en esta mañana con la figura que el Señor Jesús usa en esta metáfora de una planta y sus ramas. ¿Para qué está una planta? ¿Para qué están las ramas? Eso es, hermano, la realidad de la vida cristiana. Y hasta aquí el Señor Jesús nos está llevando, ¿no? Poco a poco a entender cuál va a ser nuestra relación con Él. En este caso con sus discípulos. ¿Cuál va a ser la nueva relación de los discípulos con Jesús? Si Él se va a ir. Él se está yendo. Ya les anticipó, ya les advirtió. Y ahora,
¿qué va a hacer de nosotros? Jesús le dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque voy a mandar el otro consolador. Y con mi Padre vendremos, como dice el 23 del 14, vendremos a Él, al creyente, al discípulo, y haremos morada con Él. Haremos morada con Él. Esa es la nueva relación, hermano. De esto nos va a hablar Jesús en esta metáfora del capítulo 15. Acompáñenme entonces a San Juan capítulo 15 y dice, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a leer hasta el 8. ¿Está bien? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid. Ahí está el yo soy. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, subrayen esto, nada de nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8 es el clave. Versículo clave dice: en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? Dos cosas. En que llevéis mucho fruto. Y número 2, y seáis así mis discípulos. En esto he glorificado el Padre, hermano, en que llevemos mucho fruto y que seamos así discípulos de Jesús, que manifestemos que somos discípulos de Cristo a través del mucho fruto que demos. Ok, hermano, aquí está la figura, sencilla. Todos, hermano, conocemos que es un árbol, una planta frutal, ¿no es? Sabemos, hermano, lo que es una planta y para qué están las ramas, ¿no es cierto? No solo para dar sombra y para que las aves se posen en ella y algunas hagan su nido, ¿no? Pero, hermano, la función de cada rama es exhibir el fruto de esa planta. No sé cuál sea su fruta favorita, su planta favorita, ¿no? Pero piensa, hermano, en su planta favorita, en su fruta favorita. ¿Ya? La rama, hermano, de ese árbol, su función es dar fruto. ¿Ya? La rama está para dar fruto. Entonces, el Señor Jesús, hermano, usa esta figura que era muy común para los israelitas. ¿Por qué era común? Porque la planta de uva, la vid, es uva, ¿no? La planta de uva, hermano, estaba en todos los canchones de las casas. Y antes no habían barda para separar, ¿no?, los canchones. Pero el templo tenía dibujado ahí una planta de vid con lindos racimos de uva. Muchos piensan que estaban pasando por el templo y el Señor, al ver la escultura de la vid, porque la vid representa a Israel. Los profetas nos hablan, hermano, de la vid, de la viña de Jehová, ¿no? Haciendo referencia a Israel. Israel, hermano, como sabemos, no cumplió su función. En vez de dar uvas dulces, dio uvas silvestres, agrias, porque el pueblo de Israel, hermano, no cumplió con su función de ser luz a las naciones. Se aplazó Israel. Y por eso Jesús vino para tomar esa antorcha de ser luz a las naciones que Israel no cumplió
Y él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero aquí dice, yo soy la vid, pero dice algo más. A ver. Dice, yo soy la vid, ¿qué? Subraye. Verdadera, hermano. Ahora la gente ya no va a relacionarse con Israel para encontrarse con Dios. Ahora llegó el verdadero camino, ¿ya? Que nos va a relacionar con el Padre, que nos va a llevar al Padre. La vid verdadera. Israel ya ha sido puesta a un lado. Jesús es la vid verdadera, la planta de uva verdadera. Entonces hay que ir a Él ahora para relacionarnos con Dios. ¿Listo? Entonces, la función del pámpano o la rama, ¿no? Es dar fruto. ¿Sí? Pero esto es un proceso, hermano. Es un proceso de crecimiento que empieza con sembrar la semilla, ¿no? Y luego la plantita, ir atendiéndola hasta que crece y hay que hacerle un parral, ¿no es cierto?, para la enredadera. ¿Sí? Es un proceso, hermano, para llevar fruto. Mire cómo este proceso también el Señor aquí lo toma muy en cuenta y habla, por ejemplo, a ver si me acompaña. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí está el que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Listo? A ver, mire más adelante el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Encontró? Este lleva, ¿qué? Mucho. Ahora nota el proceso. El crecimiento de la planta y después fruto. ¿Después qué más? Más fruto. Y ahora mucho fruto. Miren ustedes el proceso, hermano. Esto es vida cristiana. Esto es la relación con Dios de todo hijo de Dios renacido que ha creído en Cristo. Es usted una ramita, es un pámpano que está adherido en la vid verdadera, que dice Jesús que es Él, no, yo soy la vid verdadera. Entonces, esto es lo que glorifica al Padre, hermano. ¿Usted quiere dar gloria a Dios? ¿Quiere glorificar a Dios? ¿Cómo lo glorificamos? Versículo 8. A ver. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? Tome nota, hermano. No solamente crecer la planta, nacer de nuevo, pero hay que dar fruto. Alguna plantita, hermano, cuando es su primera vez, ¿no? Cuando es primeriza, dicen, ¿no? Ay, nos alegramos, ¿no? Hay 2, 3 plantitas, ¿no? Ese año. Pero el otro año se ha llenado más las ramas, todas las ramas ya, ¿no? Con 50 paltas. Muy buena la cosecha. Y al otro año, ya hay 100 paltas hemos cosechado para vender. ¿Ah? Mucho fruto ya. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es el proceso de vida de una planta, de un árbol. ¿Ya? Fruto, 1, 2, tal vez 5. Más fruto, ¿sí? El otro año, unos 10, 15, 20. Y mucho fruto cuando ya pasa los 100, ¿no? ¿Ah? Ese es el proceso, hermano. Ahora, como esta es la realidad de la vida cristiana, y para eso estamos nosotros como ramas en la planta, ¿qué se requiere, hermano? Para dar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué se requiere en este proceso? 3 cositas, anótese. Lo puse con P, con la letra P de papá, para que nosotros la tengamos muy en cuenta y muy presente. Que si queremos dar fruto, hermano, tenemos que en primer lugar permitir a Dios que vive en mí, ¿no? El Espíritu Santo con el Padre y el Hijo que vinieron a hacer morada, ¿recuerdan? Hemos leído el capítulo 14, verso 23. Permitir a Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, ya, la purificación, anote, la purificación.
necesitamos en primer lugar para dar fruto la purificación. Aquí habla de limpieza, pero para que coincidan las P, las tres P, las tres palabras con P, le puse purificación, porque la limpieza tiene que ver con la purificación, hermano. Tiene que ver con la santificación, tiene que ver con ser apartado para Dios. Y el propósito de la rama de la vid es dar fruto. Y para que dé fruto se requiere la limpieza, la atención del jardinero, ¿no? A veces, hermano, esa limpieza tiene que ver con la poda. ¿Sabe qué es la poda, no? ¿Qué es podar? Con la tijera, ir a la plantita y ver algunas hojitas medias secas, ¿no? Que hay que hacerle el corte y que no estorben el desarrollo de esa rama, ¿no? De la planta. La limpieza, a veces hay hongos, ¿no? Que la va a impedir, así que ahí estamos, ¿no? Dándole la atención de vida. Abono, abonar, agua, todo el tiempo regarlo, ¿ve? Entonces, de eso se trata, hermano, la purificación, y eso tiene que ver con la necesidad de limpieza. La limpieza espiritual, hermano, de nosotros como pámpanos, como ramas. Eso tiene que ver, hermano, con la contaminación en nuestro diario caminar del pecado, que debemos nosotros confesarla al Señor diariamente. Primera Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor Jesús al lavarle los pies a sus discípulos? Cuando vino a Pedro y Pedro no quiso dejarse. ¿Recuerda? Versículo 10. ¿Qué le dijo? ¿Ah? Si es así, entonces bañame todo mi cuerpo, ¿no? Y Jesús dijo, el que está bañado, el que está lavado todo el cuerpo, no necesita sino lavarse los pies. Porque es la figura de la cultura de ese tiempo, ¿no? De los baños públicos, ir a bañarse y luego venir a casa y al entrar a casa lavarse los pies nomás. Eso, el que está bañado solo necesita lavarse los pies, sacarse la sandalia y lavarse los pies para entrar a la casa, a la comunión de la familia, a sentarse a la mesa, a comer. Y Jesús le dijo, el que es salvo no necesita sino confesar sus pecados diariamente para estar limpio, para estar purificado y pueda de esa manera dar fruto. Amén. Entonces, para dar fruto, más fruto y mucho fruto, necesitamos purificación. La purificación. ¿De qué se trata la purificación? De la limpieza de nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados a Dios y que nada nos impida tener comunión con Él. Número 2, versículo 4 y al 6. Ahí se repite varias veces la palabra ¿qué? A ver, versículo 4. Permanecer. Permanecer en mí, por ejemplo, empieza. Mire, este verbo, hermano, está aquí, permanecer, en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es el imperativo es o es una. A ver, ¿han estudiado gramática? Los tiempos del verbo, ¿ah? Pasado, presente y futuro, y los modos, modo indicativo, modo imperativo. ¿Qué es el imperativo? El modo imperativo. Creo que constante actitud, ¿no? Es una orden. Es un mandato, hermano. El modo imperativo del verbo te da la acción, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Le dice id. Por ejemplo, id y hacer discípulo. Pero aquí dice permanecer. Cuando termina en D, hermano, es imperativo, es una orden, es un mandato. Aquí, hermano, Jesús les dice, si ustedes quieren glorificar a Dios dando fruto, más fruto y mucho fruto, tienen que, aparte de la limpieza, aparte de la poda, aparte de que Dios tiene que limpiar la planta o la rama, tienen que permanecer en la planta, en la vid. Nosotros como pámpanos tenemos que permanecer en la vid verdadera. ¿Qué significa permanecer? Hermano, este es un verbo que indica
que hace referencia, anótese, a estar conectado, a estar adherido, ¿ya? Y esa adhesión ahí a la planta como rama tiene que ver, hermano, con una dependencia. Yo dependo de la planta, ¿sí? Como rama para llevar fruto, más fruto y menos fruto. A ver, si de repente van a ver y puede sacarme esa ramita que está saliendo. Se va a pinchar. Escuchen, hermano. Permanecer significa no solamente estar conectado, pero tiene que ver con la dependencia. Esa rama depende de la savia de esa planta para cumplir su función. ¿Y cuál es la función de la rama? Dar fruto. ¿Ok? Pero también, hermano, permanecer tiene que ver con la continuidad. Continuidad. Esa rama no es que da un fruto en la vida y listo. No, al año vuelve a cargar esa rama. La continuidad. Eso es permanecer, hermano. Cuando Jesús dice, si quieres glorificar a Dios llevando fruto, tienes que permanecer. Permanecer en mí. Eso habla, hermano, entonces de una conexión. Habla, dijimos, ¿de qué? De una dependencia. Yo dependo de estar ahí, recibiendo esa savia, esa vida de la planta para llevar fruto. Y también tiene que ver con la continuidad. Tengo que perseverar. ¿Ya? Tengo que continuar. Y no cansarme. No es que ya, a ver, yo cuántos años tengo, voy a 40 y ¿cuánto voy a cumplir? 43 años, ¿no? Que conozco la salvación. Yo fui salvo a mis 15 años. Y no es que aquí ya estoy cansado, ¿no? Tanto leer la Biblia, orar todos los días. Ay, hermano, no sabe cuánto me hace falta ese tiempo de estar permaneciendo ahí, de estar conectado, de estar, hermano, en una absoluta dependencia, porque sin Él no soy nada, hermano, no soy nadie, y no puedo hacer nada que glorifique a Dios por mi propia cuenta. Hermano, permaneciendo en Él. Hermano, la función de la rama en la planta es dar fruto. La planta es glorificada. Cuando alguien ve cargadita la planta, dice, ay, no dice, mira esa rama, ¿no? ¿Cómo ha dado? No, dice, mira esa planta. Y es la planta la que llama la atención por los frutos que hay ahí, por el fruto que da. Pero yo, hermano, como rama no soy nada ni nadie si no estoy en la planta, si no permanezco en la planta. Por eso le corté un gajo, a ver, y al otro domingo, pero como no hay culto, no, se la quería mostrar. O sea, la rama por sí sola no va a dar nunca fruto. Y esa planta no va a ser glorificada en esa rama. Entonces, para glorificar a Dios con el fruto, tengo que permanecer conectado, dependiendo de Él y siendo continuo y no cansarme de dar fruto, ¿ya? Y número 3, para glorificar a Dios con el fruto de esta rama que está en la planta, en Cristo, necesitamos, dice versículo 7, a ver, mire, San Juan 14, 7 dice, es 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces si hay esa conexión, si hay esa dependencia, esa continuidad con Cristo y en Cristo, ¿qué dice? Pedid, subrayen, esa es la tercera palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, si queremos nosotros glorificar a Dios con el fruto de esta rama, que esa es mi función como salvo, como adherido a la planta, porque esa es la figura, ¿no? Esa es la metáfora. Jesús dice, es la vid verdadera y yo como discípulo soy un pámpano, una rama. Y la función de la rama es dar fruto. Y esto es un proceso que requiere
limpieza o purificación. Requiere permanencia. Y en tercer lugar, requiere, hermano, ¿qué? Con P, a ver. Pedid, dice, ¿no? Eso tiene que ver con la oración, hermano. Pero ¿sabe qué? Tiene que ver con el poder de la oración. El poder de la oración, hermano, es lo que necesitamos en nuestra vida para dar fruto. El fruto que Dios está esperando de nosotros. El poder de la oración. Hermano, no se imagina usted el recurso que tenemos en la oración para cumplir la voluntad de Dios, que es dar fruto. Pero eso tiene que ver cuando estamos viviendo una vida santa o una vida bien limpia, purificada por el Señor y permaneciendo en Él, bien conectado, bien dependiendo de Él, ¿no? Sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Y siendo constantes y continuamente, sin cansarme, ¿no? Año tras año, ir conociendo más de Dios y su palabra. Eso nos va a dar el poder, hermano, en la oración. Ahí recién tengo el poder de la oración, porque es Dios obrando a mi favor, porque estoy purificado y porque estoy permaneciendo en Él y Él en mí, yo en Él y Él en mí. Y eso hace que el poder de la oración haga que yo dé fruto, más fruto y mucho fruto. Y eso es lo que glorifica al Padre. Así termina el 8 diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De esta manera nos reconozcan como discípulos de Cristo por el mucho fruto que damos. Ahora, ¿de qué se trata este fruto, hermano, de la vida cristiana? Bueno, la Biblia habla mucho del fruto y de muchas clases de fruto. Quiero unos 5 pasajes nomás. A ver, ayúdenme por favor. Colosenses 1:10, hermana May. ¿Milton tiene Biblia? Sí. Ya, Gálatas 5:22. Hermano Lucio, Romanos 6:22. Hermana Paula, Hebreos 15. Hebreos 13, 15 y 16. Hermana Fidelia, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Romanos 6:22, dije. Lucio, ¿qué le dije? Romanos 6:22. Ah, ya, ok. Está bien. Entonces, Mateo 28:19 aquí. Sí, Rolandí. Ya somos 5, pero... Ya, a ver, digo. Vamos a leer primero, escuchemos Romanos 6:22. ¿Cuál sería el fruto aquí que Dios espera de nosotros? Romanos 6:22. Más ahora que habéis... 13:15. Ya, perdón. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Escuchen eso. tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuchen eso. Ahora que habéis sido salvos, dice. En primer lugar tenemos el fruto de ¿qué? De la santificación. Hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros. El fruto de la santificación. Que vivamos vida santa. El otro fruto, Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Escucharon eso? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Eso, de ese fruto, ¿no? Ahí está. Ahí dice fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Ah? Sacrificios de alabanza. Ese es el fruto que Dios espera, hermano, de este pámpano. De usted como rama en la planta, en la vid verdadera que es Cristo. ¿Ah? Fruto de labios que confiesen su nombre, alabando, ¿no?
como hemos cantado a nuestro Dios. Ok, Colosenses 1:10. Sí, por favor. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuál es el fruto ahí? En toda buena obra. Las buenas obras, hermano, eso es lo que Dios está esperando. Si bien es cierto, las buenas obras no nos salvan, pero sí muestran que yo soy salvo. Ese es el fruto que Dios está esperando, hermano. ¿Ya? Buena obra, buenas obras. Gálatas 5:22 y 23, por favor, los dos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, ahí está. Ese es el fruto que Dios está esperando, hermano, en el cual Dios, nuestro Padre, va a ser glorificado. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos son temas lindos también para compartir, ¿ya? Pero ahí lo vamos a dejar. El fruto del Espíritu. ¿Y qué dice? A ver, miren este fruto. Proverbios 11:30. Mateo 28:19. ¿Cuál lo tiene primero? Lea. Proverbios 11:30. ¿Ya? Escuche eso, el fruto del gusto, ¿qué había sido? ¿Y qué más? Y el que gana almas es sabio. Miren ese fruto. ¿Ah? Árbol de vida es el que gana almas. El que gana almas es sabio. Y este es el fruto, hermano, que a Dios le encanta y le glorifica. Ganar almas. ¿Qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu. Santo. Eso, hermano, glorifica al Padre. Que vamos y hagamos discípulos. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra misión. Ir y hacer discípulos. El que gana almas es sabio. Este es el fruto del justo, hermano. Como árbol de vida, traer almas a Cristo. Hermano, cada uno de nosotros como pámpano o como una ramita en la planta de la uva, nuestra función es glorificar al Padre llevando fruto. Más fruto y mucho fruto. En esto consiste la vida cristiana, hermano. ¿Me explico? ¿Me entendió, hermano? ¿En qué consiste la vida cristiana? En llevar mucho fruto. Pero empezamos con fruto, después más fruto y después mucho fruto. Mucho fruto. Hermano, que el Señor nos ayude a entender que la vida cristiana no es, hermano, cambiar de religión como muchos piensan, ¿no? No tiene que ver, hermano, con pertenecer a una organización como muchos predican, que si no se bautizan en esa organización no son salvos. No, eso es religión. Y Cristo no es religión. El cristianismo no es religión. Es relación. Algunos piensan, hermano, que la vida cristiana es cumplir con ciertos ritos, con ciertos sacramentos, ciertos reglamentos de mi religión. No, hermano, eso no es vida cristiana. Vida cristiana, hermano, es glorificar a Dios. ¿Cómo? Llevando, versículo 8, llevando mucho fruto y manifestando con eso que soy un discípulo de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano, de veras, a que el fruto que demos como cristiano muestre que soy discípulo de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.